discípulos de Cristo que al reino de los cielos le dieron su lealtad. Siervos que ante él se postran. Muy buenos días, queridos hermanos. Sea la gracia y la bendición del Señor Jesucristo en cada una de sus vidas. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro del profeta Jonás. Y bueno, usted tiene el privilegio en la mañana de hoy de poder, a la luz de la palabra, ser expuesto para luego llevarla a la práctica. Vamos a orar al Señor para que de esta manera podamos juntos recibir la palabra del Señor. Le pido que incline su rostro y vamos a orar al Señor. Hemos orado, hemos cantado, ahora vamos a tener la bendición de escuchar la palabra de nuestro Dios en la mañana de hoy. Eterno Padre que estás en el cielo, queremos darte gracias, Dios mío, en esta mañana y en este día, tu día especial, en el cual has convocado a tu iglesia para que conforme a ello, la gracia y la bendición tuya de poder escuchar tu palabra nos alcance, nos alumbre y, oh Dios, hoy traiga un despertar espiritual a nuestra vida. Que hoy traigas, Dios mío, a los que estamos aquí, Señor, una voz que traiga, oh Padre Santo, en cada corazón, en nuestros hogares, al interior de los nuestros, traiga, Dios mío, nuestra mirada hacia ti, Señor. Que ese sea el fruto de la enseñanza de hoy, Padre Santo. Gracias por nuestros hermanos que hoy nos acompañan y de esta manera glorificamos tu nombre. Gracias, Dios mío, por la bendición que tenemos de poder regocijarnos en ti y poder, oh Dios, cantar a ti los himnos de tu gloria. Por los méritos de Cristo Jesús, en quien hemos orado. Amén y amén. Quiero invitarles que abran la palabra del Señor en el libro del profeta Jonás. Y ya hemos leído el capítulo 1 y ahora vamos a estar considerando la sección del versículo 4 al versículo 16. Antes de ello, permítanme contarles una historia que se llama Peligro en alta mar. Esta historia habla de unos marineros muy expertos y en cierta ocasión estaban cruzando el Atlántico Norte, pero de repente sobre ellos, o mejor sobre la embarcación, se levanta una gran tormenta. Y esta tormenta produce en ellos pánico, produce temor, miedo, zozobra, angustia. Y dice el relator de esta historia que ellos nunca habían enfrentado una tormenta tan particular como la que ellos vivieron. De manera coloquial, pudiéramos decir que nuestras dificultades, nuestras adversidades, nuestras situaciones difíciles, todo lo que vivimos pudiera llamarse una gran tormenta, haciendo una analogía. Y el punto de la historia que nos menciona el autor sagrado es que ahora Jonás se ve en medio de una tormenta, se ve en medio de una circunstancia, pero no producto de alguna dificultad o problema, sino realmente es porque la tormenta la ha levantado Dios. En la historia de hoy vemos altos y bajos, y son palabras que se usan de manera interesante en la vida de Jonás. Vamos a ver unos altos, unos bajos en medio de esta tormenta. El resultado entonces para algunos puede ser favorable, para otros no. Las tormentas vienen, aparecen, pero en el sentido práctico de lo que Jonás nos enseña,
nos va a mostrar algo muy importante que queremos considerar en la mañana de hoy. Recordemos que Jonás va rumbo a Tarsis, pero no cumpliendo la voluntad de Dios, sino huyendo de la presencia del Señor y huyendo del encargo que Dios le había entregado. El título de nuestro mensaje en esta mañana es El profeta en medio de la tormenta. El profeta en medio de la tormenta. En primera instancia vamos a considerar el profeta duerme en la tormenta. Ese sería nuestro primer encabezado. El profeta duerme en la tormenta. Versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Este pero nos hace un contraste entre la acción de Jonás versus la acción de Dios. Recordemos que Jonás entonces compra su pasaje, se embarca y decide ir a Tarsis. Pero el autor sagrado nos muestra y nos indica, pero Jehová. Y ese pero, repito, nos señala dos ideas contrarias, dos ideas distintas, dos ideas diametralmente opuestas. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad, subraye esto, tan grande que se pensó que se partiría la nave. Del hombre es hacer planes, pero la última palabra la tiene Dios, dice el proverbista. Ahora Dios envía un gran viento. Dios obra una tempestad tan grande, a lo cual el cronista sagrado registra que incluso se piensa que la nave se partiría. ¿Qué nos deja ver esto en cuanto al texto? Nos muestra la soberanía de Dios, su mano de poder actuando sobre la naturaleza. Y es que el Salmo 24 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. Del Señor es la tierra, su plenitud. Vemos a Dios obrando en la naturaleza. El Salmo 115, verso 3 nos dice: Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Y son textos que nos muestran acerca de su soberanía, su poder divino. Algo indispensable que como cristianos necesitamos entender es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es una verdad absoluta de la teología cristiana. Porque esto implica que Dios reina, Dios rige, Dios dirige en toda su totalidad la creación. El autor de Hebreos nos dice allá en el capítulo 1 que Él mismo sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. El predicador inglés Charles Spurgeon escribe al respecto y dice: no hay ningún atributo de Dios que sea más consolador para su iglesia, para sus hijos, que la doctrina de la soberanía divina. Aunque Jonás no iba a ser consolado en la tormenta, el consuelo lo recibiría en el vientre del pez. Job capítulo 42 verso 2 nos indica: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. El entendimiento de esto nos debe llevar a pensar una vez más que aunque hagamos lo que hagamos de manera correcta o de manera honesta, podemos ir en contra de la voluntad del Señor. Y esto igualmente es pecaminoso. Jonás se embarca para Tarsis, nos dice el versículo 4, pero en esa huida hacia Tarsis, queriendo alejarse de la presencia de Dios, Dios mismo ahora obra una gran tempestad. Él pagó su boleto
Y no entró como un polizón o se coló en el barco. No, él pagó justamente el pasaje. Él no hizo triquiñuela alguna o trampa alguna para entrar al barco. No, él pagó legítimamente su pasaje. Pagó el boleto para ir en la embarcación. Pero aunque lo hizo correctamente de pagar su boleto, recuerde que va en contra de la voluntad del Señor. Y quisiera que usted pensara en esto. ¿Cuántas veces nosotros hacemos cosas correctas en términos nuestros, pero quizás en contra de la voluntad del Señor, que eso es más grave? Jonás es un hombre israelita. Ve fácilmente una tormenta en acción y la presencia de Dios. Quizás Jonás ahora puede interpretar que la tormenta es algo así como una teofanía por un Dios que lo está llamando a que corrija. Es un Dios que lo está llamando a que pueda reflexionar y hacer un pare, pueda hacer un alto. Sin embargo, hay algo todavía más trascendente aquí, y es la tormenta que está viviendo su corazón, a lo cual él decide bajar a lo profundo del barco. Dice el versículo 5 que cuando los marineros ven la tormenta, tienen miedo. El verbo que se usa acá es el verbo yaré, que habla de un pánico. Es un vocablo que nos habla de un miedo con profundo temor. Significa una gran angustia en medio de la tormenta. Los marineros tuvieron miedo y comienza cada uno a clamar a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla, para quizás aligerar, remar con facilidad. Pero esto no surte ningún efecto. El punto aquí es esto: hombres de mar que están en medio de una tormenta claman a dioses que no existen, lo cual hace de sus plegarias algo ineficaz. Arrojan los enseres porque quieren aligerar la nave, pero el resultado es nulo. El temor es algo clave aquí, porque ante ello los marineros se muestran llenos de incertidumbre, duda. Y la palabra temor que vemos aquí nos va a describir la escena. Podemos ver que la nave cruzaba el Mediterráneo. Era una nave de gran tonelaje quizás, con una tripulación numerosa, variada. Cada uno se dirige a su Dios en medio de este peligro, con la esperanza de que ellos puedan encontrar respuesta. Pero esta es una situación de contraste, es una situación de ideas extrañas, porque ellos claman a Dios, quieren dar mazazos, arrojando la carga por la borda, esperando respuesta, pero no hay respuesta, porque Dios está en el asunto. Jonás baja al interior de la nave y ahora se echa a dormir. El profeta duerme en medio de la tormenta. Aquí encontramos cosas que tienen que ver mucho con nosotros, para mostrarnos lo que Dios quiere enseñar pastoralmente hoy a su iglesia. Pero también Dios quiere mostrarnos hoy a nosotros como iglesia la misma circunstancia. Jonás baja al interior de la nave y se echa a dormir. El profeta durmiendo en la tormenta. Algo notorio aquí es cómo hombres paganos claman a dioses falsos, pero un verdadero profeta de Dios está durmiendo. Qué escena más curiosa y al mismo tiempo trágica. Todos los marineros eran hombres religiosos, devotos a sus oraciones, devotos a sus dioses, pero hay alguien que conoce al Dios vivo y verdadero, pero está durmiendo.
Mientras los hombres están invocando a dioses falsos, quien debería invocar al Dios vivo y verdadero está durmiendo. Al que conoce la palabra de Dios y podía dar respuesta a esta tormenta, está durmiendo, está dormido, ignorando la situación que está alrededor. Tiene que ver esto mucho con nosotros. Tiene que ver con su labor profética como hijo de Dios, como hija de Dios. La Biblia nos dice en el Nuevo Testamento que el Señor a nosotros nos ha hecho profetas, reyes y sacerdotes para anunciar a los que invocan falsedad, a los que invocan a dioses ajenos. Nos ha llamado para traer claridad, no para dormir. Y esta es una analogía, porque no quisiera caer en la alegoría. Pero no podemos dormir como iglesia. No podemos dormir como congregación. No es tiempo de dormir. Vemos en el versículo 4 que Dios levanta la tormenta, pero Jonás quiere ignorarla al irse a dormir al interior de la nave. Cada uno clamaba a su Dios. Y quisiera decirle a usted en esta mañana, ¿cuántas personas a su alrededor están viviendo tormentas? ¿Cuántas personas a su alrededor están viviendo situaciones graves, situaciones difíciles, hogares destruidos? Pero usted sigue durmiendo. Están dormidos. Estamos dormidos. ¿Cuántas personas a su alrededor están viviendo situaciones, esperando una voz de respuesta? Quizás con la sed de encontrar una palabra precisa, encontrar una palabra que les alumbre. Pero usted está dormido, yo estoy dormido, estamos dormidos. Profetas que también duermen en medio de las tormentas. Y eso nos muestra cuán pecaminoso es nuestro corazón. Todos en el Nuevo Testamento hemos leído una y otra vez la palabra vigilar. Vigilar significa, amados hermanos, estar pendiente de la vida espiritual y discernir las cosas por lo espiritual. Vemos a nuestros hijos necesitando palabras que correspondan al evangelio. Personas que tengan la bendición de escuchar de parte de nosotros, amados hermanos, respuesta a sus vidas. Pero quizás sus intereses son otros. Vemos una escena muy trágica. Esto es una tragedia. ¿Por qué es trágica? Porque se supone que quien estaba ahí, quien estaba presente ahí, el profeta de Dios, hablaría. En el libro de los Hechos se nos muestra al apóstol Pablo queriendo ir a España. Y él se le presenta una situación allá en el libro de los Hechos muy parecida. Pero con la diferencia de que Pablo habló en esperanza contra los marineros que iban cerca de la isla de Malta. Si usted ha leído el pasaje, las palabras de Pablo para con los marineros que van ahí son de mucha esperanza. Y dice la escritura que todos se convirtieron al evangelio por las palabras del apóstol. Él les dijo, la nave va a destruir, todos vamos a ir a naufragio, las cosas se van a echar a perder, pero no importa, el Señor me ha dicho que ustedes van a ser salvos. Y eso es lo más importante. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Hemos visto que el profeta está durmiendo en la tormenta. Ahora veamos en segunda instancia que el profeta es despertado en la tormenta. En el versículo 6
se nos acerca el capitán de la barca, se nos muestra el capitán de la barca. Dice el versículo 6, si el patrón de la barca o de la nave se acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no perecemos. Cuando leía el texto me daba algo así como de risa. Una risa santa, hermanos. ¿Quién es el capitán de la barca? Un pagano. Probablemente estos marineros que se la pasaban desde Medio Oriente a estas tierras lejanas como Tarsis eran fenicios. Los fenicios eran muy buenos en la embarcación y en la flota mercante de aquellos días. Los fenicios eran muy buenos marineros, pero eran paganos. Y aquí vemos a un pagano yendo a un profeta de Dios. En la narrativa vemos a Jonás que es despertado por el patrón de la nave. Esta misma palabra que dice aquí, levántate, es la misma que se usa aquí, levántate. Esa palabra la expliqué en el primer sermón, que significa poner en alto la palabra de Dios. Ese levántate significa poner en lo más alto las palabras de Dios. Eso significa levantarse en el Antiguo Testamento. ¿Sabe qué le está diciendo aquí el pagano al cristiano? Predícame, háblame de Dios. Qué extraño esto. Jonás es despertado por el capitán de la barca y le dice, levántate, clama a tu Dios. Un pagano pidiéndole oración, ¿a quién? A un cristiano. Extraño, ¿no? ¿Acaso nosotros no somos los que tenemos que hacer lo contrario e invitar a la oración a otros? Y el patrón o el capitán, como se traduce en otras versiones, dice estas palabras, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Literalmente vemos al capitán de la barca diciéndole al profeta que ore a Dios. Y de forma análoga, algo así como si alguien se acerca a nosotros por lo que ha visto en nosotros y nos dice que oremos por ellos. ¿No creen ustedes, hermanos, que es una reprensión para nosotros como cristianos? ¿No creen que es un llamado de atención? Hemos dicho en el anterior punto que hay personas a nuestro alrededor necesitando una palabra, pero ustedes y yo estamos dormidos. Y ahora alguien viene y se acerca a nosotros y nos pide oración, pero nosotros seguimos en la misma circunstancia. Versículo 7. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. El texto nos muestra que no hubo respuesta alguna. Jonás no atendió la solicitud del capitán. Lo que el texto nos deja ver es que Jonás no clamó a Dios. Los otros sí estaban clamando a sus dioses, pero este estaba allí, quizás, como decimos popularmente, ensimismado. Ellos ven una segunda opción, que es echar suerte. Esta era una vieja costumbre para conocer la voluntad de los dioses y las deidades. Y esto era algo que manejaban muchísimo los marineros, y en muchos pasajes de la Escritura se usa esto. Los marineros y Jonás no contaban que era el mismo Dios omnipotente que estaba en el asunto. Y ellos interpretaban que quien sobrecayera la suerte sería la causa de la tragedia que estaban atravesando. La suerte cayó sobre Jonás y observamos cómo Dios encausa sus propósitos
y lo hace todo conforme a los designios de su voluntad. Este libro es mucho más teológico de lo que ustedes y yo pensamos. Nos está mostrando cómo Dios actúa. Nos está mostrando cómo Dios dirige. Nos está mostrando cómo Dios obra, aún en contra de lo que nosotros pensamos o lo que nosotros hacemos. Ellos interpretaron entonces que el causante de todas las cosas era Jonás. Ellos interpretan que la razón de la tormenta que estaba allí es Jonás, pero déjeme decirle que el causante de la tormenta no es Jonás. Quien obró la tormenta fue Dios, porque Él fue quien levantó el viento, Él fue quien levantó la mar e hizo que los marineros tuvieran miedo y los llevara a actuar. La suerte cae sobre Jonás, los propósitos de Dios se están cumpliendo, el profeta es despertado y de esta manera la narrativa nos lleva en un hilo conductor para que podamos entender qué es lo que Dios quiere indicarnos mucho más allá de la enseñanza. Versículo 8. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué ha venido este mal. Ya sabían quién era el paciente, ya sabían quién era el causante, pero ahora viene un interrogatorio. Ellos le preguntan: decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Viene un interrogatorio. Y esto es muy interesante también, hermanos. La pregunta que le hacen a Jonás es: decláranos por qué ha venido este mal. La pregunta es: ¿Jonás lo sabía? Por supuesto. Jonás sabía cuál era la causa. Hermanos, amigos, si usted sabe la causa de las realidades de su vida, solo tiene que hacer algo. Solo hay que hacer algo. Se llama arrepentimiento. Si usted sabe que hay algo que viene haciendo mal, si usted sabe que viene pecando delante de Dios, que viene en desobediencia a Dios, solo le queda hacer algo: arrepentimiento. Este Dios que nos menciona aquí nos deja ver muchas cosas pastorales. Si usted mira el capítulo 3, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Quiero que contemple la gracia de Dios y la misericordia de Dios. Mira la gracia de Dios, mira el evangelio. Jonás desobedeció, prefirió la muerte antes de que obedeciera al Señor. Pero cuando está en lo profundo del mar, en el vientre del pez, clama al Señor en este capítulo 2, recibe la salvación del Señor, pero sigue por lo mismo. Dios aquí vuelve y le habla. ¡Qué gracia tan especial de Dios! O sea, a pesar de que Jonás desobedece, no atiende, prefiere la muerte, Dios lo salva. Otra vez viene Dios y le habla por segunda vez. Y es lo que en esta mañana debemos considerar, amados hermanos. Sermón tras sermón, lectura de la Biblia tras lectura de la Biblia, canción tras canción, Dios nos habla. ¿Para qué? Para que hoy hagas un alto, para que hoy vuelvas tu corazón a Dios, para que hoy vuelvas tu vida a Dios y confíes en Él. De aquí
hasta el día en que Él venga, que hoy te arrepientas, confieses el pecado. Decláranos por qué ha venido este mal. ¿Qué debió decir Jonás? Aquí vemos a un descendiente de Adán. El profeta es despertado con una intención, con una única propuesta. Decláranos por qué ha venido este mal. ¿Qué debió haber respondido Jonás? Marineros, lo que pasa es que yo desobedecí al Señor. Y eso me lleva a la pregunta que Adán le responde, a la pregunta que el Señor le hace a Jonás allí en Génesis. ¿A qué está llamado un pecador delante de Dios? A confesar el pecado. Porque si confesamos el pecado, Dios es fiel y justo para perdonar. Hermanos, Dios sabe cobrar y cobra a veces como no queremos. Esta expresión nos muestra también la justicia retributiva del Antiguo Testamento. Recuerden que en el Antiguo Testamento y desde esta perspectiva se creía que cualquier cosa que sucediera, buena o mala, cualquier cosa que aconteciera, llámese o buena o mala, tenía una razón, tenía una causa y se debía pagar por ello. Pero la pregunta inicial, la pregunta clave, no es respondida. Y el Salmo 32 nos muestra que mientras callamos, se envejecen nuestros huesos. Y mientras callamos, nuestros verdores se vuelven en sequedades de verano. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Dice Moisés hablando a Israel exactamente del mismo asunto. ¿Para qué es la iglesia? ¿Para qué es la Biblia? Los medios de gracia. ¿Para qué es la gracia de Dios? Para que nosotros, cual pecadores, confesemos el pecado. La respuesta inicial no es respondida. La razón que lleva a Jonás y a cualquiera de nosotros a no confesar nuestros pecados es una: no conocemos todavía la gracia de Dios. No conocemos el evangelio como decimos conocerlo. No conocemos la misericordia de Dios, porque sin conocer la gracia de Dios y sin conocer el evangelio, sin conocer la misericordia de Dios, la confesión del pecado nos será extraña. Y por eso nos cuesta decir: oh Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Cuando la gracia de Dios nos alcanza, la gracia del evangelio nos baña y nos cubre, nuestras palabras son: he pecado contra el cielo y contra ti, confesaré al Señor mis transgresiones. Pero no lo hacemos porque seguimos creyendo que nuestro corazón es bueno y seguimos creyendo y confesando a Dios de labios, pero el corazón no honra a nuestro Dios. Él respondió lo que no le estaban preguntando: soy hebreo, y esto sí me parece también interesante, y temo a Jehová. Pues no temía, como decía, porque quien teme a Dios es obediente. Temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Quien teme a Dios y en cuyo corazón está inundado por el temor de Dios, se esfuerza por la obediencia a Él. Estas palabras que menciona Jonás aquí fueron evidentes y contundentes para que estos hombres temieran al Señor. Y otra vez lo que dijimos hace 8 días, una predicación tan simple. De hecho, ni siquiera Jonás estaba predicando, pero estas palabras traen temor a los marineros. Mire lo que dice el versículo 10: y aquellos hombres temieron, y esa palabra la tengo subrayada, temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Y otra vez es muy extraño esto: los paganos llamando al arrepentimiento a los que conocen a Dios.
Lo ideal es que los que creen a Dios y temen a su nombre llamen al arrepentimiento a los paganos y equívocos, pero aquí está sucediendo lo contrario. ¿Por qué has hecho esto? Esa pregunta está en Génesis. Cuando Dios llama a Caín y que le dice, ¿qué has hecho? Está en Caín, está en Adán, ¿qué has hecho? ¿Qué debió decir Jonás? He desobedecido al Señor. Tú sabes que eres desobediente a Dios. Tú sabes que eres una desobediente al Señor. Eso ustedes lo saben. ¿Y qué deben hacer en este momento y en esta mañana? Antes de tomar la cena del Señor, ¿qué creen que deben hacer? Venir al arrepentimiento. Tú sabes que no eres obediente de plano, tú lo sabes. Pero ¿qué necesitas? La gracia de Dios, ¿para qué? Para confesar y decir, he pecado. ¿Por qué has hecho esto? Él no respondió. Jonás oculta su profesión y oculta su pecado. Pero él dice, ¿de dónde viene? Permítanme hacer una paráfrasis aquí para ayudarles a entender y hacernos entender. Algo así como dice, no, yo voy a la iglesia, yo soy de cuna cristiana, me bauticé, pero estoy en rebeldía a Dios. ¿Entienden lo que quiero decir? ¿Y de qué sirve eso? No sirve de mucho. Soy hebreo, adoro al Señor, Dios del cielo y del mar y de la tierra. Y Jonás quiere indicar que representa al pueblo hebreo, pero solo es verdad en un aspecto nomás. Pero el verdadero aspecto a tratar sigue en el fondo de su corazón, sigue cual fugitivo, es predicador del evangelio. Los paganos perciben que es así y aún a pesar de ello, no se da la circunstancia, pero Dios sigue al control de todas las cosas. Y eso nos lleva a un tercer encabezado. El profeta es echado a la tormenta. El profeta es echado a la tormenta. Versículo 11. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Ellos ahora entran a un terreno muy importante a considerar. ¿Por qué? Porque la pregunta recae sobre ¿qué tiene que hacer Jonás? La pregunta ahora recae sobre su responsabilidad delante de ellos y delante de Dios. La suerte cayó sobre Jonás. Amén. Él se identifica como alguien que representa a Dios. Y le preguntan una vez más, por segunda vez, bueno, ¿qué hacemos contigo para que el mar se aquiete? Porque el mar se iba levantando. ¿Qué creen que debió decir Jonás? ¿Qué debió decir Jonás? Una vez más lo está llamando al arrepentimiento. O sea, los marineros Dios está obrando a través de ellos para llamar a Jonás y poder decir, poderles indicar la raíz del problema. Pero ellos no les queda otra opción. Sin embargo, el temor sobrecoge a estos marineros. Le preguntan a Jonás, bueno, ¿qué vamos a hacer contigo? Dinos tú, ¿qué sabes qué es lo que está pasando?
Ante la pregunta directa de los marineros, ¿qué haremos contigo? La respuesta de Jonás, ¿cuál es? Tomadme y échenme al mar, y el mar se os aquietará. Vuelve y juega. Arrepentimiento, hermanos. Esa es la clave. Arrepentimiento. Ese es el punto. Arrepentimiento es lo que ordena el Evangelio. Arrepentimiento es lo que demanda nuestro Señor. Los corintios vivían mal delante de Dios. Y Dios, por medio del apóstol Pablo, les dice, Dios es fiel, que los llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Dios nos ha llamado a que tengamos comunión con Cristo Jesús, porque Él es nuestro Señor. Y el Señor demanda obediencia de nosotros. La respuesta de Jonás fue, échenme al mar. Él no quería ir a los ninivitas, prefería la muerte. Recuerde que están en una gran tormenta. Échenme al mar. Y si usted mira el versículo 17, pero, esos peros que va encontrando en la narrativa del pasaje, van contrastando lo que Jonás piensa, pero también lo que Dios va a hacer. Pero, bueno, su propuesta es lanzarse al mar. Yo le tengo un pez, no se preocupe. Esa será la exposición dentro de 8 días. Así que el profeta es echado a la tormenta. La pregunta es directa para Jonás. La respuesta debía estar cargada de arrepentimiento, porque Jonás sabía que estaba en desobediencia al Señor. Y la solución, ya lo mencioné antes, lo vuelvo a mencionar, siempre será el arrepentimiento, porque Dios es misericordioso. Clemente es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia, grande en verdad, grande en justicia. Él prefiere ser lanzado a la tormenta. Ahora Él indica que la causa de la tormenta es Él, pero no es así. Y aquellos hombres trabajando para hacer volver la nave, dice el versículo 13, a tierra, no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Ante su intención por remar y hacer volver la nave, solo pueden observar que el mar se va embraveciendo más y más contra ellos. Solo les queda atender la sentencia de Jonás. La sentencia que él mismo dictó sobre sí mismo. ¿Qué debe hacer alguien que sabe que está delante del Señor haciendo las cosas mal? Recuerdo un pastor que me convocó a una consejería hace unos 3 años atrás, después de la pandemia. Me citó a una cafetería y comenzó a describirme cosas que él estaba viviendo. Entre ellas me dijo que aún él siendo pastor estaba llevando una relación ilícita. Le escuché desde muy temprano hasta la tarde. Yo le preguntaba, ¿y usted cuando sube a predicar, qué siente realmente? Y él me dijo, yo sé que estoy mal. Yo siento que estoy mal delante de Dios. Yo le dije, mira, lo primero que tienes que hacer es ir a donde tu esposa y tus hijos y confesarles el pecado. Debes ir y hacerlo. Lo segundo es pararte delante de la iglesia y confesar el pecado. Y yo le dije, y acuérdate, van a suceder cosas que tal vez tú nunca te has imaginado en tu vida. Muchos saldrán de ese lugar no queriendo volver a saber nada del Evangelio, ni de la Biblia, ni de Dios, porque tu torpeza, tu insistencia, tu pecado lo has querido vivir
Lo has querido esconder, lo has amañado, lo has atrincherado en tu superficialidad diciendo que eres pastor, pero no lo eres. Yo le dije, yo lo acompaño. Nunca más lo volví a ver. Prefirió seguir en su pecado antes que ponerse a cuentas con Dios. Y eso no lo debemos hacer nosotros. Confiésalo. Es la oportunidad. Pero Jonás dice, no, échenme al mar. Así el mar se aquietará. Los marineros un poco más entendidos. Mira el versículo 14. ¿Qué hicieron? Clamaron a Dios. Oiga, esto sí que es de película. Entonces los marineros clamaron a Jehová y le dijeron, te rogamos ahora. Y ahora no lo llama, ¿cómo lo llamaron? Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Esa expresión, has hecho como has querido, ¿a qué le refiere? A que Dios es soberano. Ellos están hablando de la soberanía de Dios, mucho mejores teólogos que Jonás. ¿Por qué? Porque ellos entendieron que todo lo que estaba sucediendo era plan soberano de Dios, plan soberano del Señor. Él ha hecho como Él ha querido. Por favor, Señor, líbranos de sangre inocente. Líbranos de proferir mal contra este hombre. No sabemos este hombre en qué fue lo que hizo para que todo esto suceda. Líbranos porque nosotros no lo sabemos. Y esta es una aplicación directa para nosotros. En las congregaciones e iglesias cristianas hay mucha gente que vive mal delante de Dios, pero quieren aparentar siempre que todo va bien, que todo está en orden. Y hoy a la luz de estas palabras podemos decir, mira Señor, líbranos de hacer algo que esté en contra de tu voluntad. Versículo 15. Y el profeta ahora es lanzado al mar. Y el mar se aquietó de su furor. Obviamente ellos se dan cuenta que lo que dice Jonás es cierto. Ellos se dan cuenta que lo que el profeta dijo se cumpliría. Al lanzarlo al mar, ellos vieron que la tormenta amainó, la tormenta se aquietó. El final es inmediato. La tormenta probó que el Dios de Jonás era real y que la resistencia de Jonás a ese Dios era el verdadero problema. Eso dice el texto. ¿Cómo sabemos eso? Si usted mira el versículo 15, tomaron a Jonás, lo echaron al mar, se aquieta el mar. Y dice el versículo 16, temieron aquellos hombres a Jehová, y no en vano están escritas estas palabras, temieron a Jehová con gran temor. El título del sermón pudiera ser conversión en alta mar. Conversión de unos marineros paganos ante un profeta que duerme. Títulos, ¿no? Pero el punto es este, amados hermanos. La respuesta fue lógica, evidente. Aquellos hombres temieron al Señor con gran temor. ¿Y ahora qué hacen? Ofrecen sacrificios al Señor y hacen votos. Eso en la antigüedad significaba dos cosas. La primera, conversión. Segunda, dedicación el resto de sus vidas al Señor. Eso significan los votos en el contexto de los profetas menores. Todo en la Biblia tiene sentido, todo en la Biblia tiene una razón.
La conversión implicaba dedicación por el resto de sus días. O sea, recuerde que son hombres de un contexto mediterráneo. Y eso implicaba dedicación total al Señor. Y eso nos lleva a las aplicaciones del texto, amados hermanos. La primera de ellas es la siguiente: ¿cómo nosotros ante las realidades de la vida respondemos conforme a lo que Dios nos ha encomendado? El título de esta serie se llama Proclamando el amor de Dios, el amor de Cristo. ¿A quiénes? A los perdidos. Y yo debo ser consciente de ello. Tú y yo como cristianos debemos despertar. Despertemos, hermanos, amados de Dios, santos de Dios. Despertemos. Porque quizás hay personas, aún nuestros mismos hijos, nuestros mismos hogares, están viviendo tormentas. Pero como profetas de Dios no podemos seguir dormidos. Esa es una aplicación que debemos sacar. En segunda instancia, como profetas, la predicación tiene que despertarnos. Como profetas debemos despertar. Dios nos llama a vigilar, Dios nos llama a no seguir lo mismo, Dios nos llama a estar alerta, a estar muy despiertos en medio de las tormentas. Y finalmente, amados hermanos, no es que vayamos a ser echados a una tormenta, no. Pero la Biblia sí nos dice que Dios nos pasa por procesos para que por esos procesos glorifiquemos al Dios del cielo. Nabucodonosor es uno de los hombres con quienes Dios trata. Y al final de que Dios lo trata, después de que come pasto como las bestias, vive en una especie de indigencia, al final de su trato dice estas palabras: ahora yo, Nabucodonosor, bendeciré al Dios del cielo, lo bendeciré, lo alabaré, porque Él hace como Él quiere y no hay quien le diga qué haces. Ese es el resultado. Ahora, ¿qué vemos en la vida de Jonás? Un resultado que solo lo va a encontrar en el capítulo 2. Pero Jonás es de los profetas que, aunque se les dice una y otra vez, no hay cambio alguno. Es un creyente que vivirá delante del Señor, porque no nos dice el libro cómo termina la vida de Jonás. No nos dice. ¿Y para qué nos deja ese interrogante el libro? Cuando terminemos la serie lo averiguaremos. Por ahora, es importante que ante esta narrativa pensemos en que es necesario venir al arrepentimiento, venir en conversión. Y quisiera que hoy te pusieras en pie y piensa de manera análoga en todos los problemas que estás atravesando. Si son económicos, ¿por qué estás atravesando momentos económicos difíciles? Todos los días, todos los domingos a las 7 de la mañana, ya tenemos un culto allá en mi casa. Y la persona que está, a la cual hacemos el culto para Dios, está atravesando una situación económica difícil. Pero él me decía, en cuanto a esa aplicación, yo no creo en los diezmos, yo no creo en las ofrendas, yo no creo en nada de eso. Yo le dije, Dios lo hará diezmar por otro lado, por otra parte.
Esa es una aplicación, amados hermanos. ¿Por qué mis hijos o nuestros hijos no viven el evangelio como yo quisiera? Porque tú como profeta probablemente estás dormido. Sigues durmiendo, sigues esperando. Otra manera para reflexionar es: mi esposa, mi esposo no son los cristianos que yo quisiera ser, o que yo quisiera ver. Pues no es que los quieras ver tú, es lo que Dios dice. ¿Y qué hay que hacer? Dios te invita al arrepentimiento en esta mañana, hermano. Dios te invita a ir a la cruz del Calvario. Dios te invita a que hoy hagas un algo, un alto, un algo, un pare. Y Dios es poderoso. Poderoso es Dios, estoy seguro de eso. Oremos al Señor y démosle gracias. Amado Padre Celestial, en el nombre glorioso, maravilloso y extraordinario de tu precioso Hijo amado Jesucristo, venimos hoy de delante de ti, Señor, para adorarte y para exaltarte, Señor. Señor, aquí estamos, Padre, para poner un freno, Señor, a nuestra vida. Hoy concédenos gracia para hacerlo, Señor. Señor, confesamos que no somos tan fieles como decimos ser. No somos tan leales y tan honestos como lo afirmamos y lo sostenemos. Todo lo contrario, somos un cúmulo de pecadores, de los cuales tú, mi Señor, has tenido misericordia. Gracias por ello, Padre. Gracias porque no has pagado conforme a nuestra maldad, y gracias porque no has pagado conforme a nuestra iniquidad. ¿Y por qué no has pagado conforme a nuestra iniquidad y porque no has pagado conforme a nuestra maldad? Porque tu Hijo pagó por nosotros, porque tu Hijo satisfizo las demandas plenas y absolutas de tu justicia, Dios. Mas el propósito tuyo, mi Señor, es que esta tu iglesia venga en arrepentimiento de delante de ti, Señor, porque tú eres fiel y justo para perdonar. Nos has encomendado llevar el evangelio. Nos has encomendado llevar las palabras tuyas, pero aún estamos dormidos, Señor. Vienen las tormentas y nos sentimos desapercibidos. Y como Jonás buscamos otras soluciones, las cuales no son las más competentes, porque esos somos incompetentes, Señor. Este libro nos muestra que tú has obrado como tú quieres. Vemos a unos marineros entendidos más que quien debía estar entendido. Señor, pero hoy entendemos también que somos responsables de delante de ti, Señor. Hoy entendemos, Señor, que estamos aquí, Padre, con la única razón y la única intención de entregar nuestra vida y nuestro corazón a ti. De decirte, Dios mío, que apartados de ti nada podemos hacer, que separados de ti nos es imposible caminar y peregrinar por este mundo y por esta tierra. Perdona nuestra insensatez, nuestra negligencia y nuestra indolencia, Señor. Por lo cual te ruego, Señor, que hoy avives nuestro corazón y nos permitas comprender tus planes y tus propósitos, Señor. Permítenos ir hoy a la cruz del Calvario, Dios mío. Permítenos ir a ti, Señor, y humillar nuestro corazón delante de ti.
¿Por qué pasa todo lo que pasa en nuestra vida? ¿Por qué tú levantas tormentas? ¿Por qué tú levantas situaciones, problemas? Por una sola razón, para que todos volvamos y vengamos a ti, Señor. Porque los que te aman a ti, todas las tormentas les ayudan para bien. Porque los que te aman a ti, la enfermedad ayuda para bien. Porque los que te aman a ti, la escasez ayuda para bien. Porque el proveedor eres tú, Señor. Quien provee de salud eres tú. Quien sustenta eres tú. Oh Dios mío, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. De ti es tener misericordia. De ti es tener gracia y favor. Compadécete de nosotros, así como el Padre se compadece de sus hijos. Oh Dios, Señor, ayúdanos. Hoy trae ese refrigerio espiritual a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a no ser negligentes, Señor. Tú nos sigues hablando una y otra vez. Volvió a venir palabra de Jehová a Jonás después de todo lo que vivió. Eso nos muestra la gracia de este libro, la enseñanza del Evangelio. Que a pesar de que fallamos y erramos, otra vez tus dulces palabras vuelven a nuestra vida. Tú nos vuelves a hablar. Tú nos vuelves, Señor, a indicar. Tú te diriges otra vez a nosotros. Cuando tú pudieras guardar silencio, como lo hiciste con el crucificado al lado tuyo, mi Señor Jesús. Pero tú hoy nos has hablado. Nos has dicho, vengan a mí, descansen en mí, para que sus tormentas, sus situaciones se aquieten. La esperanza no está en las instituciones, en las empresas, en los organismos de esta tierra. La esperanza siempre estará en ti. Oh Señor, gracias te damos, Dios mío, en esta mañana. Perdona nuestros pecados, confesamos nuestro pecado, confesamos que hemos errado, confesamos, Señor, que nos hemos equivocado, que no estamos haciendo la tarea de enseñanza y discipulado, que no podemos engañarte a ti, Señor, que no estamos trabajando con el corazón de nuestros hijos, que no estamos hablándole el Evangelio a los que trabajan con nosotros, a los que nos rodean, a nuestros vecinos. No lo estamos haciendo, Señor. ¿De qué serviría todos estos tesoros, todo este mundo y tener todo el afán de esta vida, pero viviendo perdidamente? Señor, ten misericordia de nosotros. Fieles discípulos de Cristo que al reino